Es importante aclarar sobre lo que está sucediendo con Hai porque lamentablemente involucra a nuestro G-Code. En primer lugar, hablemos sobre el supuesto tema de que el staff estaba leyendo fanfics de diversos grupos para decir cómo comportarse y así generar vistas o audiencias. Para aclarar todo este enredo, es importante saber que el documento que se presentó en la audiencia era en realidad un análisis de comentarios en línea, una especie de monitoreo que alguien decidió filtrar en la plataforma coreana antes de que la audiencia ocurriera. En cuanto se dio cuenta el representante que estaba presentando la información, anunciaron de inmediato que se tomarían acciones legales contra la persona que filtró ese documento, ya que, aunque no contenía datos de confidencialidad realmente delicados, seguía siendo un archivo interno de la empresa, y su divulgación sin autorización violaba las normas de privacidad y confidencialidad. Luego está el tema de las listas de shit que ya sé que muchos han visto, ya que ha generado mucho alboroto y teorías. Esta lista es en realidad una captura de un ranking de popularidad en una plataforma coreana de fanfics, que corresponde a agosto de este año. Para entender un poco mejor, esta plataforma es un sitio donde los fanáticos pueden subir y leer historias de ficción, y allí se suelen realizar rankings de popularidad basados en las etiquetas o palabras claves más usadas en los fanfics. La captura de esta lista fue compartida por una cuenta de Twitter, la cual se dedica a difundir esto por los rankings más populares de shit que predominan en la plataforma. Entonces, aquellos que afirman que esta lista era parte de un documento presentado por Hai están en realidad muy lejos de la verdad. Además, según el propio asambleísta que presentó el documento en la audiencia, este se centra en la recopilación de información que abarca comentarios del 2022. La lista, por otro lado, en cambio, refleja un ranking de actualización de datos del 2024, algo que no tiene que ver con el monitoreo realizado por Hai. Es interesante ver cómo algunas personas se aprovechan de la barrera del idioma para generar y difundir rumores entre la audiencia internacional, que muchas veces no tenemos acceso a estos o a estas fuentes coreanas. Ahora, yo sé que muchos se preguntarán, ¿y qué tiene que ver el G-Code en todo esto? Cuando salió la lista de sheets, muchos comenzaron a decir que esta supuesta lista era como la empresa se guiaba para dar contenido. Por ejemplo, si era muy popular el G-Code, el Taekyon o el Jongmin, la empresa los usaba para generar contenido y así hacer ganancias. Claro, como dije al principio, las vecinas metieron su cuchara y comenzaron a tomar al G-Code de punto, diciendo comentarios como por ejemplo, eso explica por qué Jimin y Jungkook siempre se ven obligados cada vez que están juntos, o comentarios donde daban a entender que Jungkook era obvio que era base de una historia o un guión porque cada vez que estaba cerca de Jimin se le veía incómodo. Una sarta de mentiras donde lo único que buscaban eran dejar mal al chico. Ellos tomaron esta lista, como ya se explicó que no tiene nada que ver con Hai, y comenzaron a decir que la empresa estaba usando a Jimin y Jungkook para vender. Se olvidaron de los demás sheets, para ellos solo en ese momento existía el G-Code y comenzaron a desacreditarlo y a minimizarlo, como siempre, colocando a Jungkook en un papel de víctima que se deja manipular por Jimin y la empresa, y colocando a Jimin en un papel de villano que obliga a hacer a Jungkook cosas que él no quiere, simplemente para ganar popularidad, porque estas personas tienen la realidad tan alterada que afirman que Jimin sin Jungkook no es nada. Al parecer se les olvida la larga lista de logros y récords que Jimin ha roto en su carrera en solitario.
Es increíble que estas personas realmente parecen que están alejadas de la realidad y que lo único que tienen en su cabeza son sus historias ficticias que ellas mismas crean, donde como siempre ponen a Jimin como el villano. Ahora, se han encargado de propagar en diferentes redes sociales que Jimin y Jungkook son parte de un guión y que la empresa los usa para vender. Voy a volver a aclarar esto, y es que sé que para muchos va a ser entendible. Es imposible que la empresa use al G-Code para vender, porque lamentablemente es uno de los sheets más rechazados y odiados por personas fuera del fandom y por personas dentro del fandom. Solo acuérdense, cuando Jimin y Jungkook anunciaron que se enlistarían juntos en el ejército, estas mismas personas comenzaron a enviar denuncias y correos exigiendo que no se enlisten porque era una deshonra y que simplemente iban a dañar la imagen de los chicos, o sea, una falsa preocupación. Cuando Jungkook hizo un video en Japón que es muy reconocido y sé que todo el mundo lo sabe, estas personas mandaron correos a Hybe exigiendo que se baje el video, que no era profesional y que no debería estar en las plataformas, lo cual es sumamente hipócrita porque dicen amar a Jungkook, pero no les importó en lo más mínimo el esfuerzo que Jungkook puso en ese video y comenzaron a enviar correos exigiendo la eliminación de este. Para aclarar, el video de Tokio, el primer video que Jungkook hizo donde Jimin era su modelo, fue editado, grabado y subido por el mismo Jungkook. Incluso la canción que está de fondo fue pagado por derechos de autor y lo hizo Jungkook. Él escogió la música, escogió absolutamente todo, por lo cual me parece ridículo que digan que se preocupan por él pero no les interesa sabotear un trabajo del cual estaba muy orgulloso y muy feliz de subirlo. Igual, cuando se anunció que se iba a lanzar el programa del G-Code de viajes, comenzaron los reclamos por parte de estas personas. Incluso hicieron que varias páginas que sacaban artículos de los chicos eliminaran sus artículos porque no les parecía de su agrado. Varias páginas en japonés, varios artículos de noticias comenzaron a hablar sobre el G-Code y lo que se esperaba de este viaje. Y las vecinas, como siempre, tan solo escuchaban la palabra romántico en el artículo, comenzaban a denunciarlos o intentar bajar la página. Lamentablemente más de una vez lo lograron. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué Hybe intentaría vender un sheet que de por sí ha recibido cientos de denuncias y no es bien recibido por la mayoría? En todo caso, optaría por uno que sabe que la mayoría quiere. Como ya hemos visto, incluso dentro del fandom de ARMY, hay ciertos favoritismos hacia cierto shit, así que me parece muy ridículo que al salir esta lista que como ya quedó claro no tiene nada de real, utilicen a Jimin y Jungkook diciendo que ellos son el ejemplo de que no se soportan. Espero haber sido clara. En caso de que no sea así, igual responderé comentarios.